Alfredo Aragaki, anota, voy a ponerlo en el chat, ¿ya? Y vamos a hacer este curso eh, orientado a ustedes, ¿ya? Mi nombre, ¿ya? Alfredo Aragaki, ¿ya? Ese soy yo, soy economista egresado de la Universidad Nacional Agraria. Buenos días, soy magíster en economía también, diplomado por el Banco Central de Reserva del Perú. Sé que ustedes tienen las ganas de ingresar a la universidad y vamos a hacer todo lo posible para que sea así, ¿ya? Entonces, si ya, ya, ok, como ya estamos compartiendo pantalla, rápidamente voy a presentar lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Por esta semana, ¿no? Entonces vamos a empezar con la definición de la economía, ¿no? Ahí, por ejemplo, dice oikos y nomos. Oikos y nomos es la definición etimológica de la palabra economía, ¿no? Y significa gobernar una casa, ¿no? Gobernar una casa, o sea, si vemos esta cosa, esta palabra economía desde la parte etimológica, ¿no? Oikos significa casa y nomos significa gobernar. Entonces, economía sería gobernar una casa, ¿sí o no? ¿Me dejo entender? Eso significa etimológicamente, ¿no? La administración de la casa o de la hacienda. Sin embargo, la economía es una ciencia social. ¿Por qué será una ciencia social, chicos? ¿Por qué? A ver, participen, por favor. ¿Por qué será una ciencia Porque social? abarca todos los asuntos sociales. Claro, abarca los asuntos sociales, ¿no? La economía es una ciencia de la cual yo me enamoré, porque recuerden, cuando yo era estudiante así como ustedes, yo quería saber, por ejemplo, cómo podría ayudar a mi país para que sea próspero, mi país para que tenga buenos estudiantes, buena economía, ¿no? Buenos ingresos. En mi época, recuerden, había el terrorismo, ¿no? Había terrorismo, había fuerte el terrorismo, yo quería solucionar todo eso. Entonces, al final, en parte, estuve muy contento, pues eh, empecé a responderme algunas preguntas, ¿no? Sin embargo, tuve que seguir estudiando, ¿no? Hasta la actualidad para poder comprender a nuestro país. ¿Quién no quiere aportar al país para que sea mejor, ¿no es cierto? Entonces, la economía, chicos, es la ciencia de la casa. Etimológicamente significa oikos y nomos, la ciencia que se encarga de gobernar la casa. Ahora, la definición es que la economía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque digamos, el objeto de estudio, ¿no? Es la sociedad, tal como dijo su compañero, ¿no? Muy bien, un fuerte aplauso, por favor, virtual, aunque sea su compañero, por participar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gonzalo, profesor. Excelente, Gonzalito. ¿Cómo me llamo yo, Gonzalo? El profesor Sebastián, profesor. No, no, no. Yo estoy en la cuenta del profesor Sebastián, eso me olvidé decirles, pues he tenido problemas para mis credenciales. Seguramente en la próxima clase va a estar mi credencial completa. Pero mi nombre es Alfredo Aragaki. Ya, mi nombre es Alfredo Aragaki. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, en la sociedad, si queremos satisfacer las necesidades de la sociedad, como dijo su compañero, los recursos para poder producir bienes y servicios que satisfagan a la sociedad, ¿serán escasos o serán ilimitados? A ver, ¿qué opinan ustedes? Profesor, los recursos son escasos. Los recursos son Existen los recursos renovables y los no renovables, por así decirlo. ya, pero por ejemplo, los recursos renovables, ¿son escasos o son ilimitados? Si se abusa mucho Y del mismo material, pues se agota con el tiempo. Claro, claro. Por ejemplo, sí, sí, excelente. Y eso demuestra que los recursos se pueden agotar, ¿no? Los recursos renovables y los no renovables se pueden agotar. Por eso, en definitiva, los recursos serán escasos. Y las necesidades para satisfacer a esa sociedad serán escasas, serán limitadas o serán ilimitadas. serán ilimitadas. Chévere. Ilimitadas. Ok, excelente. Entonces, la economía es una ciencia social que se ocupa de estudiar, ¿no? En la forma como la sociedad
administra esos recursos que tú dijiste que son escasos frente a necesidades limitadas o ilimitadas? Ilimitadas. Ilimitadas, ¿ya ves? Ilimitadas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Ya aprendieron la definición de la economía. Vayan anotando, por favor. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ninguna. Perfecto. Entonces avanzamos. La ciencia, entonces, económica tiene un objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio son los problemas relacionados a la producción y distribución de esos bienes y servicios, pues. Si nosotros queremos brindar bienes y servicios para satisfacer necesidades que son escasas, perdón, recursos, necesidades que son ilimitadas, perdón, necesidades ilimitadas, pero tenemos recursos escasos, entonces los bienes y servicios tenemos que distribuirlos bien. ¿Por qué? Porque esos bienes y servicios, ¿no? Esos bienes y servicios eh, son los que satisfacen las necesidades, ¿no? Entonces, si esos bienes y servicios satisfacen esas necesidades, hay que conocer, hay que saber cómo producirlos y cómo distribuirlos, ¿cierto? Por eso dice que el objeto de estudio, ¿no? de la economía son todos los problemas relacionados con la producción, ¿no? Y distribución, porque no solamente falta producir, sino distribuir, ¿no? Los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, por favor? Ninguno, maestro. Ninguno, profesor. Ya, perfecto. Por lo tanto, ese es el objeto de estudio, ¿no? El objeto de estudio, ¿no? Está relacionado con las necesidades humanas, ¿no? Con la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, los recursos sirven para producir bienes y servicios, pero la economía se encarga de todos los problemas relacionados a la producción y distribución de esos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque esos bienes y servicios van a satisfacer las distintas necesidades humanas. Perfecto. Ese es el objeto. Ahora, la finalidad, ¿no? ¿Cuál será la finalidad del estudio de la economía? Es la ordenación y clasificación de los fenómenos económicos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta producción y distribución de bienes y servicios van a ocasionar una serie de fenómenos económicos para determinar leyes económicas y satisfacer, obviamente, las necesidades. Profesor, entonces, ¿cómo se llama eso, esa situación en la que la sociedad, ¿no? eh, eh, satisface, ¿no? las necesidades, sus necesidades? Eso se llama bienestar. ¿Ya, chicos? Eso se llama bienestar. Pregunta de examen, la vez pasada vino. Entonces, la finalidad de la economía es la ordenación, clasificación de todos los fenómenos económicos que después de esto determina una serie de leyes económicas y satisfacen las necesidades. Ahora, profesor, hay algo que no entiendo. ¿Qué es una ley económica? Una ley económica, de palabras fáciles, es algo que se va a cumplir en el Perú, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos, en España, en la China, en cualquier parte. En cualquier parte del mundo, una ley económica se va a cumplir, ¿no? Por ejemplo, la ley de la demanda, ¿no? Ustedes, ¿no? Por ejemplo, se van a dar cuenta que en el verano, más o menos en enero y febrero, empieza la producción de mangos, ¿no? Y en el mercado hay muchos mangos. Todo el mundo, todos los comerciantes tienen mangos. Yo pregunto, cuando hay mucho de un producto, ¿qué sucede con el precio de ese producto? ¿Sube o baja? Baja. El precio tiende a bajar. Baja. La ley de la demanda, claro. Esa es la ley de la demanda. Esa es una ley económica, pues. Si hay mucha producción de algo, entonces los precios bajan, ¿cierto? ¿Sí? Esa es la ley de la demanda. La ley de la oferta, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú vas a un concierto de Ponte de Mar Anthony, ¿no?
¿no? Hace un concierto en Mar Anthony en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y hay ya pocas entradas. ¿Los revendedores suben el precio o bajan el precio? Cuando hay pocas Lo entradas. suben. Sube el precio. Esa es la ley de la oferta, ¿no? Cuando hay mucha producción de un bien o servicio, ¿no? Los precios, perdón, cuando hay poca producción de bienes y servicios, los precios suben. Y cuando hay mucha producción de bienes y servicios, los precios empiezan a bajar. ¿Ya? Esa es una ley económica. Yo siempre pregunto, ¿entendieron? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Y cuando entendieron, Sí, maestro. ustedes digan, oh, ¿ya? Y cuando no entienden, ustedes tienen que decir por qué. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, la ley económica de la demanda, ¿no? Significará 2 puntos, que cuando hay escasez de un producto, su precio sube. Ustedes en ese momento dicen, oh, ¿no? ¿no? Otro ejemplo, cuando hay eh, mucha producción de un producto, por ejemplo, mangos, ¿no? Hay muchos mangos en el mercado, los precios bajan. Entonces ustedes en ese momento tienen que decir, oh, ¿de acuerdo? Y después ustedes tienen que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Que esa es una ley económica que se va a cumplir en el Perú y en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Después de eso ustedes tienen que decir, oh, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Sí, profe. Ya, Sí. chévere. Si no se van a dormir. Oh, ¿por qué? Porque mi clase es muy aburrida. Por ejemplo, es un ejemplo, mi clase no es aburrida, es un ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? Para que no te quedes dormido. Si no hay preguntas, vamos adelante. La economía tiene un método de estudio, ¿ya? O dos métodos principales. Es el inductivo y el deductivo. Y ustedes ya mucho conocen esto, ¿no? El método inductivo significa ir de lo particular, ¿no? Eh, ya me acaban de dar mi contraseña. A lo general, ¿no? En lo particular a lo general. Por ejemplo, premisa particular uno. Cuando el precio del limón aumenta, ¿no? Entonces lo consumo menos. Claro, porque si el precio del limón aumenta, bueno, puedo conseguir naranjas, ¿no? O en vez de hacer mi limonada, hago una chicha. O en vez de hacer limonada, hago un té, ¿no? Por lo tanto, puedo reemplazarlo, ¿no? Entonces, cuando el precio del limón aumenta, yo lo consumo menos, ¿cierto? Premisa particular 2. Cuando el precio de la cebolla aumenta, lo consumo menos. Uy, se estaba olvidando, ustedes tienen que decir, oh, ¿ya? Oh, a ver, Oh, 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 muy bien, oh, muy bien. oh my God. Y ustedes luego tienen que decir, ¿por qué? Conclusión general, ¿no? Ahí dice, cuando sube el precio de los productos, mi consumo disminuye, ¿no? Eso tiene mucho sentido. 2. Método deductivo. Mira, estamos yendo de un fenómeno particular. ¿Cuál es? El precio a uno general. Ahora, el deductivo, ¿cómo es? De lo general a lo particular. Enunciado general. Si un producto tiene sustitutos, entonces su demanda es elástica. Aguanta, profe, aguanta. No, ahí sí no entiendo mucho. ¿Qué significa que mi producto tenga sustitutos? Que yo pueda consumir un bien por otro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál será el sustituto del arroz? La papa. La papa. El sustituto de los fideos, el arroz. El el arroz. arroz. El sustituto del pollo, Pescado. La carne de res. El pescado. solo el pescado, solo el pescado, La carne. la la carne, La carne carne, en general. todo. El pollo. el pollo, ya ven, entonces, ¿tendrá la carne de pollo muchos sustitutos o pocos sustitutos? Varios. Muchos Tiene sustitutos. Muchos sustitutos. Demasiado. Como carne blanca, pues pocos. El Muchos, pavo. claro, el pavo también, ¿no? El Entonces, pato. el pato. ¿O qué pasa? El pato. Ya. Enunciado general. Si un producto tiene muchos sustitutos, su demanda es elástica. A ver, profe, ¿cómo que demanda es elástica? Te lo explico. Una demanda elástica es que si sube el precio un poquito, ¿no? La cantidad demandada varía demasiado.
Cuando el precio sube poquito. Cuando el precio sube mucho, la cantidad disminuye poco. Es decir, si un producto tiene muchos sustitutos, ¿no? Cuando sube el precio un poquito, la cantidad demandada varía mucho. Por ejemplo, la carne de pollo. La carne de pollo, ¿no? Tiene una demanda elástica. ¿Por qué? Sube un poquito de precio, entonces nuestra mamá va y va a comprar otro tipo de carne. ¿Por qué? Porque tiene muchos sustitutos. Mira, esto es fácil, ¿ah? No te vayas a confundir. Nuevamente te lo explico. Si un producto tiene muchos sustitutos, entonces la demanda de ese producto va a cambiar rápidamente. ¿Por qué tiene muchos sustitutos? Si tú bien me has dicho, profesor, si la carne de pollo, ¿no? Sube un poco de precio, por ejemplo, sube 50 céntimos, mi mamá rápidamente va a comprar carne de res, carne de cerdo, carne de pescado, porque tiene muchos sustitutos. Cuando ocurre eso, se llama demanda elástica, ¿no? Porque se, se ejerce una fuerza pequeña en el precio y hay una variación muy grande en la cantidad. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Hola. Oh, 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 oh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la demanda es elástica. Oh. ¿Ya? Creo que no ha quedado claro. Te doy otro ejemplo, te doy otro ejemplo. Caso particular. Los automóviles tienen sustitutos. Por ejemplo, las motos, las bicicletas, los scooters. También veo muchos scooters, los taxis, los Uber o el transporte público. Por lo que se deduce que su demanda será elástica o inelástica, chicos. Elástica. 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 Oh, elástica. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Yo sí les hago una pregunta. ¿Cómo me llamo? Alfredo Aragaki. Alfredo. Oh, Alfredo Gara. Alfredo Aragaki. oh. ¿Por qué? Porque así me puso mi mamá y mi papá ese nombre le gustó, Alfredo, más arroz. ¿Ya? Listo, listo. Ya, sigamos. Si no hay ninguna pregunta, voy a continuar. ¿Me avisan, por favor? Evolución del pensamiento económico. Mira, por ejemplo, en la evolución del pensamiento económico, bueno, la economía es una ciencia no tan antigua. Por ejemplo, la microeconomía sí apareció, ¿no? Desde la época de, digamos, post-revolución industrial. Ustedes saben, ¿no? Más o menos en siglo... ¿En qué siglo se dio la revolución industrial, chicos? 18. Dijeron 18. 18, ¿no? Entonces, 18. la economía más o menos empieza a formar, a, digamos, establecerse como una ciencia en ese siglo, ¿no? Y la macroeconomía recién después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Estamos en una ciencia muy joven. Sin embargo, la evolución del pensamiento económico empezó mucho antes, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Antigua, con Platón, ¿no? En la Edad Antigua, con Aristóteles. Pero, ¿qué es el pensamiento económico? Por ejemplo, hay criterios, hay múltiples criterios, pero un ejemplo es este que les voy a dar. El primero de ellos es que se denomina la intervención del Estado, ¿no? Cuando, ¿no? En el pensamiento económico se determina que el Estado debe participar en menor medida, lo menos posible, a eso se llama los economistas clásicos, ¿no? Los clásicos, ¿no? Y los liberales, por ejemplo, los neoliberales dicen que el Estado es lo que menos se debe intrometer en la situación, en la economía de un país. Por ejemplo, ustedes han oído hablar del presidente de Argentina, ¿qué es lo que habla? ¿Cómo se llama el presidente de Argentina? Milei. 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 Milei, ¿no? Y dijo, un momentito, hay 18 ministerios, ¿no? Los voy a eliminar y vamos a quedarnos con la mitad, ¿no? ¿Y eso lo cumplió o no lo cumplió? Ustedes que ven sus noticias.
Mira cómo Ya lo cumplió. sí lo cumplió. ¿Por qué? Porque él desde el pensamiento liberal, ¿no? Es la corriente económica que dice que el Estado debe intervenir menos en el gobierno, ¿ya? Digamos, en la estructura económica de un país, ¿ya? Bueno, ese es más o menos el pensamiento económico o uno de los pensamientos económicos, pero este pensamiento económico ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Platón dice que la estructura política económica de un estado ideal debe estar compuesto por gobernantes, guerreros y artesanos, ¿no? Él plantea eso, ¿no? No todos deben ser igual, dice Platón. Deben haber gobernantes, deben haber guerreros y también deben haber artesanos. Platón es una de las primeras personas que reconoce, anota por favor, la especialización y división del trabajo como fuente de eficiencia. Platón consideró ganancias, ¿no? Eh, eh, digamos, las personas que lucraban, ¿no? Eh, no eran bien vistos por Platón, ¿no? Por ejemplo, los prestamistas, ¿no? ¿No? Por lo que Platón consideró que las ganancias, o más conocido como lucro, y el interés, ganancias sobre el dinero, son males necesarios. Anota, por favor, puede ser que venga eso. Son males necesarios, por lo que propuso un comunismo a los gobernantes. Es decir, clase dirigente, gobernante y guerreros, no debe poseer propiedad privada, ni gobernantes ni guerreros, ¿no? Con el fin de aislarlos de toda corrupción, ¿no? Los gobernantes no deben eh, tener propiedad privada. Los artesanos, si debiesen tener derecho a la propiedad privada, aunque bajo control administrativo del Estado. Si solamente los artesanos podían tener propiedad privada, pero de manera limitada por el Estado, ¿ya? Eso fue lo que habló Platón. Luego vino Aristóteles, ¿no? Esta es la etapa científica o precientífica de la economía. Recuerden que la economía se vuelve una ciencia en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Entonces, esta es una historia económica, es parte de la evolución del pensamiento económico. Y luego vino Aristóteles, ¿no? En la Edad Antigua. Dice que no aceptó la concepción de un estado ideal, ¿no? De su maestro Platón. Ah, Aristóteles fue alumno de Platón, ¿no? Así como ustedes son mis alumnos. Oh, ¿no? Por lo tanto, Aristóteles no aceptó la concepción del estado ideal de su maestro Platón, defendiendo la propiedad privada, ¿no? Para todas las clases. Aristóteles dijo, bueno, todos deben tener propiedad privada, todas las clases sociales por igual, sobre la base de que esto va a promover la eficiencia económica. Miren, ya aquí un término muy importante denominado eficiencia. Tal como Platón, Aristóteles mostró mucho interés por una economía administrada, que garantizará la justicia, que garantizará la paz social. Por eso consideró un interés generado por el dinero como un rendimiento no natural que suponía una amenaza de estabilidad social y económica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Eh, Al igual que Platón, ¿no? No veía bien la gente que lucraba, no veía bien a los prestamistas, ¿no? Lo veía como un mal natural, pero igual, mal, ¿no? Que suponía una amenaza a la estabilidad económica, una amenaza a la estabilidad económica, social, ¿ya? Finalmente, Aristóteles reconocía el intercambio de bienes, ¿no? Mediante dinero como un mecanismo natural para satisfacer las necesidades. Muy bien, sigamos. En la Edad Media, ahí vino un religioso denominado Tomás de Aquino, llamado Tomás de Aquino. En esa época, en la Edad Media, ¿no? Ustedes saben por sus estudios en historia, que la organización económica predominante fue el feudalismo. Es más, Europa cuando ya los españoles llegan a conquistar esta parte del continente, ¿no? Toda Europa ya estaba en la época moderna, ¿no? En la época de la industrialización. Sin embargo, ellos nos trajeron una organización económica antigua, anterior, que fue el feudalismo. Y miren todo lo que causó, ¿no? Todo lo que causó a lo largo de 300 años de nuestra historia
republicana, ¿no? Y este pensamiento económico en la Edad Media fue, digamos, embanderado principalmente por Tomás de Aquino. ¿Qué dijo Tomás de Aquino? Dijo que la forma dominante de la organización económica fue el feudalismo. La propiedad legal de la tierra se encuentra en manos de reyes y señores feudales, ¿no? Caracterizado por la carencia de integridad política, económica y social, por la unidad doctrinal de la Iglesia Católica. Entonces, fíjense, acá hay dos cosas muy importantes, ¿no? La influencia de la Iglesia Católica, ¿no? En relación a la carencia, ¿no?, de integridad política, pero que debía ser organizada, ¿no?, por reyes, por señores feudales, en que los mismos que deberían de, digamos, tener la mayor cantidad de tierras. Es decir, en la época feudal era más rico quien tenía mayor cantidad de tierras, ¿no? Entonces, Tomás de Aquino, al igual que sus antecesores, Platón, ¿no?, por ejemplo, y Aristóteles, por ejemplo, decían que el principal campo de estudio de la economía era la justicia, condenando la usura, es decir, la ganancia, como el mecanismo de ganancia generada por el uso de dinero, pero reconocido el interés como un reembolso. Fíjate, aquí ya hay una evolución muy importante. Tomás de Aquino, en la Edad Media, seguía considerando la usura como un mal, como algo que no se debía hacer, pero ya por primera vez se reconoce que el interés, ¿no?, es un reembolso al uso del dinero, ¿no? Por ejemplo, que ustedes me digan, profe, me voy a una fiesta, préstame 100 soles. Ah, ok, te lo presto hasta la próxima semana. Eso sí, me devuelves con un interés, ¿no? Por ejemplo, de 10 soles. Si tú me prestas 10, ¿no?, la próxima semana me devuelves los 10 soles más un interés, digamos, de 2 soles, ¿ya? Entonces, por primera vez, repito, en la Edad Media, ¿no?, se considera o se reconoce el interés como un reembolso al uso del dinero, ¿ya? Luego vino la escuela mercantilista, ¿no? Jean-Baptiste Colbert, ¿no?, fue uno de ellos, un francés ya. eh, eh, Esta escuela aborda los problemas de los orígenes de la riqueza de los países, ¿no?, y de los modos que ésta incrementa, ¿no? O sea, ya empiezan a preocuparse por qué los países son más ricos, algunos, y por qué algunos otros países son más pobres, ¿no? Por lo tanto, ellos decían que la riqueza no se fijaba en la producción. Ellos decían que la riqueza se fijaba en el comercio y en la circulación del mismo, ¿no? Fíjate, y hay aquí una evolución muy importante. No solamente la riqueza va digamos, a darse, ¿no?, en personas o en estados que solamente producían, ¿no? Para producir obviamente había que tener más tierras. Pero los mercantilistas dicen que no solamente basta con tener más tierras, o no solamente basta con tener más producción, sino hay que saber tener comercio, principalmente el internacional. Y es lo que le pasó a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Después de la crisis de 1929. ¿Por qué se da la crisis de 1929? Se da porque los Estados Unidos ya no tenía más mercado donde colocar sus productos. Ya no tenía a quién venderle. Por eso que, ¿qué sucede cuando las empresas no tienen que producir? ¿Qué sucede? A ver, chicos, despierten. ¿Quiebran? No hay flujo de dinero, profesor. Ya, ¿y qué sucede con los trabajadores? ¿Quiebran o se No tienen reciben que...? sueldo. Lo primero que hacen es despedir trabajadores, pues si no Son hay aquí. Claro. Recorte de personal. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Recorte de personal. Recorte de personal. Oh, ¿por qué? Porque ya no hay trabajo. ¿Entiendes? Que ya no hay trabajo. ¿Y no hay trabajo por qué? Porque no hay producción. ¿Y por qué no hay producción? Porque no hay a quién vender, ¿no? Por ese motivo, me dejó entender, ¿no? La escuela mercantilista propone algo, que hay que fijarse también en el comercio y en la circulación de los bienes y servicios.
Y eso fue lo que hizo Estados Unidos, ¿no? A partir de entonces, para solucionar ese problema, salió a vender, salió bueno, a vender a otros países. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Colbert fue el primero, anota por favor, en determinar la idea de las ventajas comparativas. Wow, estamos un poco atrasados. Un montón. ¿Qué son las ventajas comparativas? Considera que cuanto más ganara el país A, menos quedaría para los países B y C, ¿no? Es decir, las ventajas comparativas no se entendían. ¿Por qué? ¿No? En el comercio internacional, porque cuanto más, por ejemplo, en 3 países tenemos país A, país B, país C. En ese esquema, disculpen, si hay un país como el A que produce, que gana más, ese país A gana más. Entonces, decía, si un país gana más, ¿no? Menos quedaría de ganancias para los países B y C, ¿no? Por ese motivo, en la escuela mercantilista se crearon instrumentos proteccionistas, se protegía la economía. Esa es la época, por ejemplo, donde estaban los, este, las personas que eh, robaban en el mar, ¿no? Por ejemplo, entre ellos los vikingos, ¿no? ¿No? Los piratas. Es una época llena de piratas. ¿Por qué? Porque en esa época, ¿no? Se consideraba que cuanto más ganara un país A, menos quedarían para los países B y C. Por ese motivo se declararon o se desarrollaron instrumentos proteccionistas, ¿no? De la economía interna. Y les convenía a los gobernantes porque si protegían a sus productores, había mayor cobro de aranceles, ¿no? ¿Qué es un arancel, chicos? Un arancel es un impuesto al comercio internacional. Anota, por favor. Arancel es un impuesto al comercio, ¿ya? ¿Quiénes fueron los representantes de la, digamos, de la escuela mercantilista? Fue Jean Bautista Colbert, Moncherin, Antoine Moncherin y Thomas More. Thomas More, ¿ya? Muy bien. Luego vino François Quesnay, ¿no? Quesnay era representante de la escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática, chicos, surge en Francia en el siglo XVIII. Ya hemos avanzado, estamos ya en el siglo XVIII. Como oposición al mercantilismo. ¿Qué decía el mercantilismo? ¿Se acuerdan? Decía que los problemas de origen de la riqueza en los países y los modos para incrementarla, para ellas la riqueza no se fijaba en la producción, sino en el comercio y en la circulación, ¿ya? Eso decía, digamos, la escuela mercantilista. La escuela fisiocrática decía otra cosa, como oposición inclusive al mercantilismo. Dice que plantea que la riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento de la tierra, es decir, en la mayor producción de la tierra, ¿no? Esta se convierte, los fisiocráticos, en la primera escuela del pensamiento en la economía. Ojo, ojo, la primera escuela del pensamiento en la economía que combina la economía y la matemática. No es la primera vez que la matemática entra a la economía. Sin embargo, la economía sigue siendo una ciencia social. Preguntas, chicos, creo que estoy yendo muy rápido. ¿Preguntas? Oh, ¿Ninguna? ¿Todo bien? Oh, no, profesor, disculpe, tengo una pregunta, disculpe. Dale, dale. Pero es del anterior. El pensamiento liberal, profesor, no he entendido bien. ¿Es el Estado que no debe interferir en los asuntos del pueblo o es al revés? Claro, los liberales dicen que el Estado es... Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Todavía estamos entrando en algunos aspectos en donde el liberalismo se está empezando a formar, ¿no? Sobre todo con los fisiócratas. Pero muy buena tu pregunta. Los liberales dicen que el Estado no debe intervenir en nada en el gobierno.
Gracias, profesor. ¿Ya? No se dice gracias, se dice oh. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, seguimos entonces. Los fisiócratas entonces meten la matemática a la economía, qué interesante, ¿eh? ¿No? Siendo la economía una ciencia social. La palabra fisiocracia significa el poder de la tierra, el poder de la tierra. Para esta escuela la producción significa creación de un excedente. Fíjate, aquí ya estamos hablando de excedente económico, ¿no? El excedente económico es cuando yo produzco bienes y servicios para satisfacer mi población, pero también debo producir bienes y servicios para satisfacer, ¿no? Otros pueblos, otros países, otras personas, ¿no? Entonces, dice que este análisis, ¿no?, del proceso de interacción entre las clases socioeconómicas de Francia, como un flujo circular de la renta y gasto, se denominó tabla económica, ¿ya? Con la tabla económica vamos a evaluar, ellos evaluaban las políticas que favorecen el crecimiento económico. Acá algo muy importante, ¿no?, que les dije hace un rato, en función a la pregunta anterior, la escuela fisiocrática, digamos, es el pensamiento económico que va a generar, ¿no?, digamos, en el futuro, el pensamiento liberal. ¿Por qué? Porque dice que el Estado, ¿no?, la participación del Estado debe ser mínima, por lo que plantean la libertad de las actividades económicas, ¿ya? Estos son los fisiócratas, los fisiócratas. Y aquí vienen los clásicos, y aquí con los clásicos ya la ciencia económica se denomina como tal, se denomina ciencia. Y el padre de la economía en este caso es el señor Adam Smith, ¿ya? Adam Smith, que nació en el Reino Unido, ¿no? Específicamente en Escocia, Escocia, ya Escocia. El Reino Unido está conformado por algunos países, 3 países, entre ellos Escocia, ¿ya? Inglaterra e Irlanda. Pero Adam Smith fue escocés, ¿ya? No fue inglés, fue escocés. Muy bien. La escuela clásica, chicos, aparece a fines del siglo XVIII, en el contexto de desarrollo de la Revolución Industrial. Pregunta a ustedes, ¿me pueden ver? ¿Todavía me pueden ver o no? Estoy con una gorrita. Sí, profesor. Sí, Sí, profe. profe, se puede ver. Se puede ver. Sí, profesor. Oh, Oh, oh. Pero más chévere suena cuando todos dicen oh, por si acaso. No cuando uno nada más. Todos tienen que decir oh. Ya. eh, Muy bien. Y me emociona al presentar la escuela clásica porque el padre de la economía es el gran Adam Smith. ¿Qué dice? Bueno, en primera instancia, eh, esta escuela clásica aparece a finales del siglo, perdón, a fines del siglo XVIII, ¿ya? En plena revolución industrial, en pleno resurgimiento o surgimiento del capitalismo, ¿no?, con el nombre de economía política, ¿no? El capitalismo surge en esta época, ¿no? Plantea una economía de libre comercio, ¿no? Mira, ¿no? No solamente dice Estado, no participes en nada, sino también plantea que la economía debe tener libre comercio, sin la intervención del Estado, sin nada de intervención del Estado. El trabajo, el trabajo es una fuente de riqueza, la más importante, por decir, ¿no?, que en última instancia depende de la división del trabajo y la especialización. Fíjate, los clásicos ya eh, hablan de especialización o división del trabajo. Por ejemplo, si yo produzco autos, ¿no?, un grupo de personas se encarga de poner los faros, otros se encarga de poner los asientos, ¿no?, otros se encarga de poner las llantas. Eso se llama, ¿no?, eso se llama especialización y división del trabajo, ¿no? Para aumentar la riqueza, una nación, ¿no?, entonces se tenía que aumentar el factor trabajo y se tiene que aumentar el grado de productividad. Entonces, a diferencia de los otros pensamientos económicos, ¿no?, la riqueza de una nación no va a depender ni de tener más tierras, ni de proteger las tierras, ni producir más, sino va a depender de que el factor trabajo, ¿no?, rinda más. Es decir, un trabajador rinda por hora más que cualquier otro.
o un área de cultivo rinda más que otro. Por ejemplo, ¿no? En el Perú, el maíz amarillo duro, ¿conocen el maíz amarillo duro, chicos? El Sí, maíz, profesor. O ¿no? Exacto. Oh, el maíz amarillo es el que come el pollito. Oh, ¿por qué? Porque tiene hambre, pues. El pollito, ese es maíz amarillo duro. En el Perú se consumen 600 toneladas de maíz amarillo duro, porque imagínate, si no el pollito no comiera maíz amarillo duro, no podrías comer tu rico mostrito o tu pollo a la brasa. ¿No? ¿Cuántos días a la semana come un peruano pollo? Casi todos, ¿no? Que sí Casi todos los todos, días. casi todos los días, ¿no? Entonces, dependemos mucho de la importación de maíz amarillo duro para que coman los pollos. Profe, pero ¿por qué se tiene que importar si en el Perú se produce? Claro, en el Perú se produce maíz amarillo duro, pero anota, se produce por tonelada, perdón, por hectárea, se producen 5 a 6 toneladas, no más. En cambio, en Estados Unidos se producen 13 toneladas, en Argentina 12 toneladas por hectárea. A eso se llama productividad. Con un mismo recurso se produce mucho más. ¿Ya? ¿Quedó claro? Nadie me dice oh. Oh, no. Oh, 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 o chévere. Muy bien. ¿Qué más puedo decir? Este señor Adam Smith, el padre de la economía, escribió el libro ¿no? En 1789, ¿no? Presentó sus primeros escritos. Eh, si bien es cierto, la economía recién estaba surgiendo y la matemática ya había sido insertada por eh, estos señores, por los fisiócratas en la economía. El libro de Adam Smith no tiene ninguna fórmula matemática, ¿ya? Eso ténganlo en cuenta. Es un libro que no tiene ninguna fórmula aún, ¿ya? Otro aspecto muy importante de Adam Smith es que decía que el trabajo es la fuente más importante de la riqueza. Para aumentar la riqueza entonces de un país, no se tenía que aumentar el factor trabajo y se tenía que aumentar la productividad. Es considerado, es considerado el padre de la economía por su libro publicado en 1789, denominada Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Repito, investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Com- ¿No? También nos compartió, también propuso la teoría del valor, ¿no? Dice, el valor determina cuándo se realizan los intercambios de bienes y por dinero o por otros bienes, ¿no? El valor, por ejemplo, que tiene una carrera en taxi. Y también, o el valor que tiene comprarse un celular, ¿no? ¿Cierto? También propuso la especialización, ¿no? ¿Por qué? eh, Decía que un país debía especializarse, ¿no? En lo que mejor sabe producir. Por ejemplo, yo siempre a mis estudiantes les pregunto, chicos, ¿cuáles son los productos peruanos que más exportan? Los escucho. ¿Qué más? la papa, La papa, ¿Qué más? quinoa, ¿Qué más? ¿Ah? arándanos, Arana, muy bien, arándanos. ¿Qué más? camote. Algodón. parta, ¿Qué? la chía, parta, Palta. Ya, muy Cebolla. bien. Cebolla, excelente. Claro. Miren, por ejemplo, somos primeros productores de arándanos en el mundo. No somos primeros. ¿Por qué somos primeros productores de arándanos en el mundo y no primeros productores de papa? Porque la papa es de los Andes. ¿Por qué somos primeros productores de arándanos, pero no primeros productores de papa? ¿Por qué? Porque desde esta época de la escuela clásica se propone que los países deben especializarse en lo que mejor saben hacer. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? En lo que más barato les,
en lo que más barato les sale, en lo que les conviene producir más, ¿no? En donde tienen mayor habilidad, más destreza, donde se ahorra más tiempo, donde las máquinas y la tecnología pues se puedan utilizar. Por lo tanto, el arándano, que es un producto de los países mediterráneos, se produce en mayor medida en el Perú, porque en el Perú se produce a menores costos este producto. Profe, ¿podría dar otro ejemplo? No lo entiendo muy bien. Ya, claro. Pregunta. ¿En el Perú se podrían producir computadoras o no? Todas las computadoras que tienen ahora ustedes son made in China. Pero yo pregunto, ¿en el Perú se podrían producir computadoras Sí, o pero no? el costo va a ser un poco más caro. Exactamente, exactamente. Gracias. Oh, nosotros importamos computadoras porque nos conviene importar computadoras y esos recursos que podríamos utilizar para producir computadoras los utilizamos para producir arándanos que nos salen mucho más barato. ¿Entienden? ¿Entienden, chicos? ¿Me dejo entender? Por lo tanto, esta es una ventaja de la especialización, ¿no? Pues la especialización aumenta la habilidad, aumenta la destreza del trabajador, ahorra tiempo, ¿no? Se permite el uso de tecnología. ¿Ya? Listo. Sigamos. Si no hay preguntas, ¿se escucha, chicos? Oh. Ya, ¿y hasta qué hora es la clase? ¿Me dijeron? No me acuerdo. Falta 9:10, creo que era el receso, pero no estoy seguro. 9:10, ya. Falta poco. Bueno, si no hay preguntas, sigamos ahora con el pensamiento clásico hasta, bueno, ya pasamos el padre de la economía con su riqueza en las naciones. Ahora pasamos a David Ricardo. David Ricardo utilizó el método deductivo, ¿ya? Deductivo, para construir un sistema de pensamiento sostenido en tres pilares. Teoría de la renta, anota por favor, ¿no? El principio de la población de Malthus y los salarios. Empiezo por el principio de la población de Malthus. El principio de la población de Malthus decía que la población crece, ¿no? De manera exponencial, ¿no? Para David Ricardo fue un pensamiento bastante negativo, bastante emo, un pensamiento bastante negativo, porque él decía, si la población crece de manera eh, exponencial, ¿no? Y la producción de alimentos crece de manera aritmética, va a haber un momento que la población y la humanidad va a sufrir mucho, porque vamos a tener muchos pobladores y pocos alimentos, ¿no? Entonces, eso fue lo que él le denominó principio de la población de Malthus. En la teoría clásica de la renta, David Ricardo aplica la ley de los rendimientos marginales decrecientes para determinar la renta agrícola como diferencia entre el producto de la mejor tierra y el de la peor tierra de cultivo con las mismas cantidades de trabajo y capital, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿No? El rendimiento decreciente. Por ejemplo, ¿no? Tú a esta hora vas a entender más economía o menos economía que recibir esta clase a las 11:30 de la noche. ¿En qué horario vas a entender más? ¿A las 7:30 de la mañana o 11:30 de la noche? 7:30 de la 7:30 mañana. de la mañana. 7:30. Pero yo te pongo el mismo profesor, la misma computadora, la misma universidad, el mismo estudiante, todo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? A las 7:30 vamos a estar cansados. Chévere. ¿Por qué? Porque los rendimientos marginales de las personas, de las máquinas, de todo es decreciente. El rendimiento marginal es decreciente, ¿no? Así funciona la cosa. ¿Ya? Entonces, muy importante, anota por favor, en la teoría clásica de la renta se aplicará la ley de los rendimientos marginales, es decir, para determinar la renta agrícola como la diferencia entre el producto de mejor tierra y el de la peor tierra de cultivo con las mismas cantidades de trabajo y capital. Ya, esa es la teoría clásica de la renta. También David Ricardo abordó el estudio del comercio internacional introduciendo
la teoría de la ventaja comparativa, ¿ya? En que pretendía demostrar que en un país incluso se puede beneficiar de importar mercaderías. Claro, por ejemplo, nosotros preferimos importar computadoras para ser más modernos, para utilizar tecnología en mis clases, ¿no? ¿No? Y así nos estamos beneficiando como sociedad, ¿no? Y eso fue lo que se dio cuenta David Ricardo. Dijo que un país incluso puede beneficiarse importando mercancías, ¿no? Los mercantilistas no decían eso, que había que producir más, ¿no? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué decía esto David Ricardo? Uy, ¿qué pasó? Ahí, un aviso. Decía, en las que absolutamente más eficiente que el otro país. Es decir, se debe importar mercancías si es que otro país es más eficiente produciendo computadoras, ¿no? Pero que deje de producirlas para una mejor especialización del trabajo. Y eso tiene que ver mucho con Oh, ese micro, porfa. ¿No? Por ejemplo, el Perú no produce papa, produce poca papa. Mejor produce mangos, mejor produce arándanos, plátanos orgánicos, porque prefiere especializar su trabajo en estos productos que producir computadoras, por ejemplo. ¿Ya? A eso se le denomina eh, teoría de la ventaja comparativa. Teoría de la ventaja comparativa. ¿Preguntas, chicos? Sigamos entonces, sigamos. La escuela marxista, ¿no? Este Karl Marx, ¿no? Es, digamos, uno de los primeros pensadores que critica la política inglesa o la política capitalista. Concibe Carlos Marx una sociedad basada en la organización de clases, basada en la organización social de clases, que se encuentra en conflicto entre ellas, ¿no? Carlos Marx se da cuenta que hay, digamos, entre clases sociales hay algunos conflictos. Esta situación impulsaría o impulsará los cambios, perdón, y las revoluciones como la revolución en Francia, el levantamiento de los esclavos de Roma y el levantamiento de los campesinos ante el feudalismo. Para los socialistas, la propiedad privada de los medios de producción es uno de los pilares del capitalismo. Y explica también con esto, si bien es cierto, reconoce que la propiedad privada de los medios de producción es un pilar del capital o del capitalismo, esto originaría o origina la desigualdad, ¿ya? Por ese motivo desarrolló su teoría de los salarios. En la teoría de los salarios explica que el valor de la fuerza de trabajo puede dividirse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajador, denominada trabajo socialmente necesario. Trabajo socialmente necesario que determina el salario de un trabajador, ¿no? Y una cantidad que puede ser mayor y una cantidad también que puede ser menor que la otra parte denominada plusvalía, la cual es retenida por el capitalismo. Es decir, la plusvalía es la parte retenida del capitalista, ¿no? Producto de las ganancias. Producto de las ganancias. Por ejemplo, si se producen limones y producir limones me cuesta 10, pero yo gano 50, ¿no? Esos 10 yo los reparto ¿no? entre mis trabajadores, ¿no? Son mis costos, pero yo gano 40. Es la diferencia entre 50 y 10. Eso sería la plusvalía, ¿no? Entonces, en otras palabras, en relación a la teoría de los salarios, Carlos Marx explica que el valor de la fuerza de trabajo puede irse en una cantidad necesaria para la subsistencia del trabajador. Esto se denomina trabajo socialmente necesario. En la escuela marxista también tenemos a Federico Engels, ¿no? Entre otras obras publicadas, este señor contribuyó al desarrollo histórico de las familias. Estudió la aparición y consolidación de la propiedad privada y la presencia también del Estado. ¿Ya, chicos? Bien, sigamos. Escuela neoclásica. ¿Ya? Y la escuela neoclásica, uno de sus representantes, me faltan
6 minutos. Es Wilfredo Pareto. Wilfredo Pareto. ¿No? La escuela neoclásica, y aparte de lo que estoy explicando al principio, surge como una reacción entre socialistas, ¿no? Ante los socialistas que plantearon todo lo mencionado anteriormente, eh, por lo que los neoclásicos defendieron el liberalismo económico, Esta escuela dejó a un lado los asuntos clásicos como la distribución de la riqueza, la teoría del valor, optimiza el bienestar en función al individuo. El individuo es el centro de atención del bienestar y no de las clases sociales. ¿No? Aquí se preocupa por el individuo y no por los grupos. Además, hacen un gran uso de las matemáticas para apoyar sus conclusiones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Oh. Oh, Ya, ya. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no hagan O, pues, todavía no explicaban todavía nada de esta parte. Ahorita les digo, ¿ya? Pero igual gracias. Oh. Los neoclásicos, ¿no? Dejan a un costado los asuntos de todos los clásicos que hemos estudiado hace un rato, ¿no? Como la distribución de la riqueza, como la teoría del valor. Sin embargo, ellos optimizan el bienestar en función al individuo y no en función a clases sociales. Ellos dicen, los neoclásicos, que el bienestar está en el desarrollo del individuo, ¿no? Y luego, ese desarrollo, ese avance del individuo se va a esparcir en las clases sociales. ¿Ya? ¿Listo? Además, hacen gran uso de las matemáticas. ¿Ya? El amigo Wilfredo Pareto, que más o menos es mi tocayo, Wilfredo Pareto, ¿no? Dice que se, ¿no? Las relaciones entre la oferta y la demanda, ¿no? Se estudian de manera conjunta y no de manera separada. La oferta y la demanda deben de estudiarse de manera grupal, no de manera separada, como lo decían los clásicos. Estableció la distinción entre economía positiva y la economía normativa. Te explico rápidamente. ¿Qué es la economía positiva? La economía positiva, chicos, es como un selfie. ¿Alguna vez te has tomado un selfie? Hola. ¿Alguna vez te has tomado un selfie? Sí. Sí. Oh, perfecto. ¿Y Oh. qué ves qué ves en el selfie? Te ves a ti. ¿Cómo estás vestido? ¿Estás con una gorrita? ¿Estás con lentes? ¿Estás en la puerta de tu cuarto? ¿No? Ese es un selfie que te demuestra las cosas tal como son, ¿no? Esa es más o menos la economía positiva, ¿no? La economía positiva son enunciados que demuestran las cosas tal como son. Por ejemplo, este, el tipo de cambio del día de hoy es 3,79, ¿no? Algo muy importante de la economía positiva o de, digamos, del planteamiento de las afirmaciones positivas es que puedes comprobarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo que el tipo de cambio es 3,79, tú puedes ir y ver al Banco Central de Reserva si está a ese precio. Puedes comprobarlo o no, ¿no? Digamos, una afirmación positiva, por ejemplo, sería, hoy en Lima está haciendo 25 grados centígrados. Tú puedes comprobarlo, vas a cenar y ves, ok, hace 25 grados. Una afirmación positiva la puedes demostrar. Por ejemplo, si yo te digo, ahora en Lima está lloviendo mucho, ¿no? Eso sigue siendo una afirmación positiva a pesar de que es falso. ¿Por qué? Porque yo puedo comprobar, salir y ver si está lloviendo y no está lloviendo nada, al contrario, hace calor. Entonces, la afirmación positiva, ¿no? Es como un selfie. ¿Por qué? Porque demuestra las cosas tal como son. ¿Ya? ¿Se entendió? Oh. Oh. ¿Por qué? Porque un selfie, ¿no? Te saca una foto tal como eres, ¿no? Un selfie, bueno, otro asunto es que tú le pongas tus filtros de siempre, pero no un selfie sin filtros, ¿no? Te saca a ti, cómo estás vestido, con qué atuendos llevas, qué ropa tienes, en qué parte del país estás. Ese es
ejemplo muy parecido a lo que sucede con las denominaciones de las afirmaciones positivas, en la que demostramos las cosas tal como son y además se puede comprobar su falsedad o su verdad. ¿Ya? Algunos representantes de la... finalmente, la economía normativa, me olvidaba, la economía normativa es una afirmación en donde yo presento, digamos, mi opinión, mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, mi opinión sería, los viernes, como hoy, ¿no? Yo debería presentarles a ustedes tomar examen. Esa es mi opinión, ¿no? Disculpen, eso es mi opinión, ¿no? Pero no es algo que se puede comprobar, ni es algo que está sucediendo. Pregunta, ¿yo estaría bien si tomo examen hoy día? No, no creo, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? ¿O quieren que les tome examen? Oh. Oh, no, obviamente Oh, no. dice. Pero mi opinión sería que a mí me gustaría que tome mi examen. Entonces, la afirmación normativa explica, nota, lo que debería ser. Es una opinión que no se puede comprobar. Por ejemplo, una afirmación normativa de mi amigo Juan dice, hoy no debería haber clases. Yo sé que a ti eso te gustaría, pero es una opinión o una afirmación normativa porque simplemente es una opinión. No lo puedes comprobar. Es un punto de vista, es un pensamiento particular de alguien. Bueno, chicos, acabó la hora. Me ha gustado estar con ustedes. Gracias por su atención. Soy Alfredo Aragaki. Y si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Oh. Oh. Ya, chicos. ¿Cómo me llamo yo? Oh. No, no. Yo Alfredo, soy Alfredo. Alfredo Aragaki. Alfredo. Aragaki. Alfredo Aragaki. Ya. Tienen clase ahorita, ¿verdad? Receso, profe. Estamos Ah, receso, Puede profe. receso. Ya. Ya terminó la clase, ¿verdad? Ahí voy a ver. No les creo. A ver, voy a ver. Voy a ver. Chun, chun. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase o no? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. ¿En serio? ¿Seguro? Seguimos así entonces. 9 y 10, sí, tiene razón. 9 y 10. Acá está. 9 y 10. ¡Oh! Ya. Oh. Chao. ¿Hay calves? Se cuida, profe. Nos vemos, profe. Gracias, nos vemos, Cuídese, profesor. profe. Cuídese, profe. Hasta la próxima. Chao, chicos. Nos vemos.